Bueno, entonces, de nuevo, muy buenas noches. Espero hayan tenido una excelente semana hasta el momento. Y pues nada, entonces habíamos visto todo el tema de observación, ¿cierto? Lo que implicaba la observación, qué era la observación, los momentos de observación, qué se observa, por qué se observa, para qué se observa. Pero digamos pues que no tiene, bueno, ya la presentación la tienen ahí en el chat, ¿listo? Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, entonces por favor descarguen la presentación y se la pasan, ¿listo? No tiene ningún sentido que nosotros hablemos de observación si no sabemos qué registrar, cómo registrarlo, ni en dónde registrarlo, ni en qué momento registrarlo, y qué se puede entender como un registro. Bien, al producirse el descubrimiento de una ley o al ponerse una teoría o un conjunto de estas, se ha de preferir la teoría más sencilla que explique todos los datos observados. La teoría más simple es aquella que ofrezca menos supuestos iniciales y no requiera que se sigan añadiendo otros para dar respuesta a los nuevos datos no explicados por ella. Es decir, que la mejor manera de escribir el mundo es de la manera más sencilla. ¿Qué les estoy queriendo decir acá y por qué les estoy poniendo esto acá? Porque resulta que nosotros generalmente cometemos el error, y eso es un error que generalmente cometemos los psicólogos, y es llenar de rótulos diagnósticos a la gente, ¿sí? Y no ser tan cuidadoso con la forma en la que se expresa en muchos casos la información. Yo les podría dar mil ejemplos de cómo procedemos nosotros o podemos llegar a proceder nosotros muy mal en términos de cómo presentamos la información. Hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Y yo llamaría más que cuidadoso, muy humano en decirle a unos papás, por ejemplo, basándose en los datos, que el niño tiene retardo mental, ¿cierto? O discapacidad cognitiva o neurodivergencia o bueno, hay un sinfín de términos, ¿cierto? Que yo no comparto, ¿sí? Porque, ¿cierto? No vayan a pasar por la vergüenza de que algún día pongan ustedes un término de esos en un informe y se lo rechacen porque pues no es un término que, que, que ni siquiera un término legal. ¿Me va a entender? Ok. En ese orden de ideas, la forma en la que nosotros hemos de explicar esos fenómenos, de aproximarnos a esos fenómenos y la forma de comunicar el fenómeno, pues tiene que hacerse de una manera responsable basándose en los datos. Y aquí es cuando nosotros nos vamos a meter en el tema de los registros. Básicamente, ¿qué es un registro? Un escrito es un apunte, una nota, anotaciones por escrito, magnetofónicas, en videocinta, números, letras, palabras, señales específicas, una señal, una marcación, un número de huevos, etcétera. Es decir, un registro es, como lo vamos a ver más adelante, es literal cosa que a mí me dé un dato. Yo como psicólogo clínico, pero antes de ser psicólogo clínico, como psicólogo experimental, yo tengo un hábito, ¿sí? Un hábito que a mí me funciona, y es que yo así atienda a una persona en una cafetería, porque eso puede pasar, ¿cierto?
No todas las personas que uno atiende las atiende estrictamente en un contexto de un consultorio, porque digamos pues que eso en muchos asuntos puede ser contraproducente. Y les pongo solamente un ejemplo. Piensen ustedes una persona que tenga agorafobia o que tenga claustrofobia. ¿En dónde lo atendemos? Lo atendemos en un lugar donde haya muchas personas o en un lugar cerrado. O la atendemos en un lugar cerrado, totalmente cerrado, ¿cierto? O la atendemos en otro lugar. Bien, digamos pues que aquí yo he escuchado a muchos psicólogos decir que cómo es posible que hay psicólogos que atiendan personas en una cafetería. Bueno, muy probablemente no han tenido nunca que hacer un entrenamiento en habilidades sociales. ¿Bien? Entonces, yo tengo un hábito y es que yo generalmente siempre ando con un bolígrafo y yo pido así sea una servilleta y yo así sea una servilleta, yo tomo apuntes, ¿bien? Y a mí me pasa con mucha frecuencia que es una sorpresa que, por ejemplo, a mí mis pacientes me dicen, ¿me puedo llevar esa servilleta? Que yo apunto cosas y les hago gráficos de cosas. Entonces, noten que eso ya sería un registro. Ahora, si bien es un ejercicio bastante informal, funciona. ¿Para qué sirve? Representa algunos procedimientos para medir el comportamiento. Fundamentalmente un registro es eso, mide, está supeditado a a la cuantificación. Brindan un panorama amplio de la conducta indeseada o de la conducta blanco. Es decir, probablemente hay, digamos que conductas que pueden ser problemáticas. Hay conductas que dependiendo de la topografía o de la función, yo por eso hace mucho rato les insistía a ustedes en el tema de hablar de buenas o malas conductas. Pues es que lo bueno o lo malo, pues va a estar supeditado al contexto, va a estar supeditado al ambiente, va a estar supeditado a un montón de cosas, ¿sí? Alrededor de la conducta. Piensen, les vuelvo a poner el mismo ejemplo del niño con síndrome de Down. Piensen en el niño con síndrome de Down que se saca el pene y empieza a estimularse en la sala enfrente de todo el mundo. ¿Cierto? Diferente a si el niño se levanta, se va para el baño y vuelve en un momento. Mire, la gente ni siquiera sospecha absolutamente nada. ¿Me hago entender? Pero que la vuelve problemática o no, pues son las variables ambientales. ¿Listo? Ok. A mí me pasa, pues yo soy asesor de mis estudiantes en especial. Con mucha frecuencia se estresan bastante porque no saben qué tiene el paciente. Bien, entonces yo siempre les insisto, pasando, pues pregunte, ¿sí? Estructure un discurso que le permita a usted entender qué está pasando en términos de entrenamiento para el consultante. ¿Listo? Y esto ya se los voy a explicar porque esto es bastante importante, pero se los explico más adelante en un registro. ¿En qué ámbitos son usados? Estas técnicas pueden ser utilizadas para observaciones naturalistas, estudios en etología, trabajos de campo en psicología en escenarios escolares, en el ámbito industrial, clínico y pues desde luego desde el análisis de laboratorio. Bien, listo. De esto no vamos a hablar porque esto ya hablamos en algún momento. ¿Cómo yo sé que un registro me sirve o no? No hay, es más, miren, yo acabo de pasarles a ustedes una presentación que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, pero no son los únicos que hay. Es más, ustedes pueden construir sus propios registros. Bien. Em, estas diapositivas ya las envié, Diana Carolina. Están más arribita en el chat, pero igual ya ustedes ahorita se las comparten por el grupito de WhatsApp que tienen. ¿Listo? Ok. Eh, ok. ¿De qué depende más bien seleccionar uno u otro registro? Y como les digo, ustedes pueden construir sus propios registros. Eh, si ustedes van a medir por intervalos, productos, frecuencia, duración, no es lo mismo que usted observe la duración de un comportamiento a que usted mire la frecuencia de un comportamiento, ¿cierto? No es lo mismo. Es decir, yo puedo tener un niño que haga 2 pataletas al día y uno dice, pues 2 pataletas al día no es como tan terrible, ¿cierto? Pero cada pataleta dura 1 hora. Entonces, noten ustedes que el registro más apropiado no es un registro de frecuencia, sino un registro de 20 pataletas en 2 horas. Pero cada pataleta dura 30 segundos. Bien, entonces noten que ahí, gracias Cecilia, no, noten que depende. ¿Cómo así? Los que hace el sujeto o los que podemos obtener producto de la historia de aprendizaje o la historia de lo que sea del sujeto. Claro, hay uno infalible cuando hablamos de niños, por ejemplo, en rendimiento académico, el registro de notas, por ejemplo. ¿Me hago entender? Entonces, noten que el registro de notas es, como su nombre lo indica, bueno, el boletín de notas es un registro que yo no hice, ¿bien? Pero yo puedo tener acceso a él y recolectar demasiada información de allí. Por ejemplo, el observador del curso. Bien, bueno, yo no sé ahorita, y de pronto los profesores me podrán corregir, yo no sé ahorita cómo está tan delicado el tema de hablar de una cosa o de la otra. Miren, el tema está tan delicado en la actualidad que cuando yo empecé a ser profe, hace 15 años, yo imprimía las notas de mis estudiantes. Yo imprimía las notas de mis estudiantes y los llamaba a cada uno firme. Y entonces ellos llegaban y miraban su nota y miraban la del amigo y miraban la del otro amigo y miraban la de todo el mundo. ¿Bien? Y había gente que llegaba y ta, 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 ahorita uno no puede hacer eso. O sea, la cosa está tan delicada, ¿sí? Yo esperaría no existir en este mundo cuando ya no, cuando la cosa esté mucho peor. Ahora yo tengo que garantizar que el estudiante vea solamente su nota. ¿Ven? Entonces me tocó coger una plantilla de Excel, ocultar todas las celdas y que el estudiante solamente redactando su código pueda ver exclusivamente su nota. Pero yo ya no puedo enviar. Ahora, incluso un poquito, bueno, incluso antes de la pandemia, yo enviaba las notas por correo. Y de malas el que revisó, que se puso a revisar las notas de los demás. Ahorita por el tema
del manejo de datos personales, pues parece ser que eso es un dato demasiado personal, privado e intransferible que todo el mundo no puede tener acceso a las notas del curso. Qué cosa tan curiosa, ¿ven? Entonces, por ejemplo, entonces vuelve y juega. Yo no sé qué tanto nosotros podríamos obtener acceso al observador del estudiante, porque yo me acuerdo que anteriormente, cuando uno le entregaba notas, papito, mamita, busque ahí a su hijo en el observador, y entonces los papás fácilmente piloteaban en los datos de todo el mundo, hasta que llegaban como yo y páramo, pues o P, sí, mi letra queda por atrás, entonces mi mamá le tocaba pelotear en todo. Yo creo que eso ahorita puede ser incluso un delito, ¿bien? Entonces, pero noten que pues es un registro que me vendría a dar a mí información, y yo no lo hice, ¿bien? Y yo no lo hice. ¿De qué otras fuentes nosotros podemos sacar información? Ah, miren, entonces, sí, entonces mire que Cecilia ahora dice, no, no se puede dejar ver, ¿cierto? Pero en mi tiempo, cuando yo estaba en el colegio y cuando más de uno de acá estábamos en el colegio, eso, de hecho estaba en una carpeta en el salón. Bien, yo me acuerdo que en mi salón había una carpeta y todo el mundo iba y miraba a ver cuántas observaciones tenía y bueno. Ok, por ejemplo, una historia clínica. Bien. Por ejemplo, un historial médico de una evaluación bien específica. ¿Me hago entender? Entonces, noten que hay diferentes fuentes de información. Para tener en cuenta, primero debemos familiarizarnos con el registro. Es lo primero que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Para nosotros tener muy clara las categorías que vamos a trabajar. Cecilia me dice, es confidencial. Y si hay registro de orientación escolar, no se debe escribir lo que se dialogó o, o lo que el padre comunica. Entonces, noten que digamos pues que cada vez de repente tomamos más en cuenta, digamos, pues la protección de la información y la protección de la identidad. Yo no sé si sea cierto o no. Yo no sé si sea cierto o no. En el pregrado, porque digamos pues que yo he aprendido a ser muy cuidadoso con la información, porque se ve cuánta cosa. En el pregrado, un profesor de psicología jurídica, por ejemplo, pero les estoy hablando de hace 20 y péguele de años. Por ejemplo, él nos contaba que en medicina legal, por ejemplo, salía la persona, salía el médico y decía, ¿dónde está la chica violada? 40 personas en una sala. ¿Dónde está la chica violada que acabó de llegar? Ah, siga. Entonces ella se levantaba y pues todo el mundo sabía que ella había sido la violada. Vuelve y juega. No sé si eso sea cierto o no, ¿cierto? Pero, pero como van pero como lo que uno sabe que ha pasado, yo me atrevería a decir que eso es cierto. ¿Ven? Además me lo dijo un profesor en el pregrado y eso a mí siempre me quedó, digamos, pues que en la cabeza. Queda en psicoeducación en registro confidencial. Bueno, qué chévere que de verdad, entre otras cosas, los colegios también estén empezando a mí me parece que hay cosas que son extremas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el tema de las notas, o sea, me parece, sí, eso me parece extremo, pero yo sí creería, bueno, el observador yo diría, bueno, o sea, ¿qué tan extremo puede ser? ¿Cierto? Porque yo no creo, pues, que una falta encontré al estudiante teniendo sexo en un baño, pues vaya en un observador, ¿cierto? Yo creo que eso sí debería quedar registrado en otro tipo de documentos un poco más confidenciales, ¿cierto? Pero yo no sé, yo creo que se va a llegar el día en que no podemos ni siquiera llamar por el nombre a la persona porque estamos, no sé, vulnerando su derecho a la intimidad. No, no, no sé, o sea, la cosa cada vez está más delicada porque tenemos que ser demasiado políticamente correctos. ¿Ve?
Entonces, entrenar y ensayar la secuencia del registro porque nosotros debemos tener mucha claridad con respecto a qué es lo que vamos a registrar. Asegurar la cooperación del paciente y eso es importante. Es decir, yo he tenido colegas, incluso estudiantes, que le mandan autorregistros a los adolescentes sobre su conducta problemática. Y yo les digo como, a ver, si de entrada el adolescente no considera siquiera que está teniendo un problema, pues no va a llenar el registro, no va a llenar el registro. Bien, entonces los registros a quién se les envía, a la persona que de verdad tiene una necesidad de cambio y está comprometido con el propio cambio, porque también hay que decir que hay personas que van a psicología y creen que uno hace el 100% del trabajo. Bien, nada más, nada más, hace poco tuve contacto con un caso, un par de papás que son separados y asisten a psicología porque el niño de 8 años está reportando pensamientos y ideación suicida. Háganme el favor. Entonces, cuando se está evaluando la necesidad de cambio en los papás, están más enganchados, o sea, están separados, pero de frente en consulta incluso con el psicólogo que hace las veces de moderador, ¿cierto? Que entre otras cosas la gente muchas veces inhibe mucha conducta, ¿cierto? Porque están frente al profesional, porque están frente al psicólogo, pero ese par de papás no tienen ningún filtro incluso en insultarse dentro de la sesión. Y uno dice, bueno, ¿y para dónde vamos con este peladito? Bien, un niño de 8 años que está reportando que se quiere suicidar. Y adivinen cuál es la causa. Es que los papás tienen una relación absolutamente conflictiva y no se bajan de Hewlett Packard. O sea, de Hewlett Packard para abajo usted no escucha nada. Eso es todo de Hewlett Packard y de enfermedad venérea para arriba, delante del niño de 8 años, háganme el favor. Bien, y entonces también pues quieren que la cosa cambie simplemente porque el niño va al psicólogo o porque la persona va al psicólogo y eso no es así. Bien, entre otras cosas, porque quieren que uno sea el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo y el educador especial. No. Bien, la reactividad de la autoobservación. Cuando yo revisé la literatura, y si de hecho nosotros nos vamos por acá arriba en observación, la regla básica es que de ninguna manera el observador debe ser responsable de la conducta que desea observar. De lo contrario, estaría utilizando el método experimental y no observacional. Pues esto es cierto, si bien nosotros no deberíamos generar cambio, por eso, digamos pues que hay que hay que coger con pincitas todo lo que nosotros leemos también en la literatura. Pero ya se lo voy a explicar. La motivación del sujeto, si tenemos una valoración positiva o negativa de la conducta, no es necesariamente eh, problemática en términos sociales, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que este ejemplo ya les había hablado en algún momento. Si sí, me disculpan y si no, pues ahí les va. Cuando nosotros estábamos en la universidad, una compañera nos contaba que ella un día tenía como tenía como unos 7, 8 añitos, pues ella se iba sola de la casa al colegio. Bien, no era un asunto tan peligroso, a los niños no los violaban, no los secuestraban, o sea, no pasaba nada.
ella vivía relativamente cerca del colegio, ella se iba caminando al colegio. Un día ella se percata, voltea a mirar para una niña de 7, 8 años, ve un tipo caminándole muy cerca, ella acelera el paso y entra al colegio. No le pasó absolutamente nada. Cuando ella está en la fila del colegio, los compañeritos empiezan y ella dice, profe, que no sé qué, y ella, ¿por qué está pasando conmigo? Una niña de 7 años. Cuando llegó una monjita, ella estudiaba en un colegio de monjas, llega y la mira por detrás y le dice, monjita, venga, vámonos para el baño. Bien. Entonces las monjitas muy asqueadas le quitaron el saco, aquí en Bogotá, le quitaron el saco, le quitaron la jardinera que es ese vestidito, porque en otras partes del país yo sé que se llama diferente, la jardinera, y la dejaron ahí en camisetica y en el biker, ¿no? En la licrita que ella tenía por debajo. Ella recuerda que su mamá tuvo que ir a llevarle ropa y se la llevaron para la casa, ya no la dejaron en el colegio. Eso quedó así. Ah, y además el pelo se lo tuvieron que lavar porque ella tenía una sustancia viscosa en el pelo y pues ella no entendía por qué las monjitas estaban tan asqueadas con el asunto. Ella vino a entender lo que le pasó después de haber tenido su primera relación sexual. Ella, después de haber tenido su primera relación sexual, después de haber tenido contacto con el fluido de su pareja hombre, ella entendió qué fue lo que le había pasado. El tipo que iba detrás de ella se estaba masturbando mientras caminaba, ¿bien? Y le eyaculó a la niña encima. Entonces, claro, ella recordaba, digamos, pues que la viscosidad de lo que tenía encima ya decía que era como una baba. Ya después se dio cuenta que era esperma. ¿Me hago entender? Entonces, miren que ahí estamos hablando de una conducta absolutamente reprochable, problemática, sería un delito. Entonces, miren que ahí la connotación de la conducta problema es demasiado negativa. Pero piensen ustedes, por ejemplo, en una persona introvertida. Piensen ustedes, por ejemplo, una persona que sea demasiado ansiosa. Pues ahí, pues digamos, pues que incluso los introvertidos y los ansiosos son hasta chistosos. A mí me llaman la atención personalmente. Bien, entonces noten que la conducta, ¿cómo valoro yo la conducta problema? Pues es importante. Pregunta, hacerle un autorregistro a un tipo, ¿usted cada cuántas veces se masturba cuando ve una niña en el uniforme del colegio sola caminando por una cuadra? No. Naturaleza de la conducta problema, esto está muy ligado a esta, pero entonces ya se la voy a explicar. Momento en el que se registra, antes, durante o después, que eso termina siendo importante. No es lo mismo si yo registro la conducta problema antes de que aparezca. También está relacionado con esto, que ya se lo voy a explicar. Número de conductas que se observan que no sean demasiadas, ¿cierto? Porque o tengo que estar muy entrenado, ¿bien? O tener un registro o un autorregistro muy bueno. Y la precisión de la observación. Bueno, esto no lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a empezar con los primeros registros. Yo les había dicho a ustedes que por favor guardaran los registros que ya habíamos hecho y que ustedes lo registro de situación-reacción. Su tarea consiste en expresar una opinión o un deseo a otra persona. Fecha, hora, lugar, qué pasó, cuál fue tu reacción. Bien, es una de un hombre de 28 años. Entonces, fecha, hora, en dónde estaba usted en una tienda, qué actividad allí la cajera, qué querías cambiar un disco, qué pasó, no me atreví. Me puse nervioso, me puse ansioso. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste? ¿Cierto? No pensé que era un estúpido.
Bien, entonces noten que aquí uno dice, ah, mire, le cuesta demasiado, entre otras cosas, la confrontación. Bien, yo no sé qué tanto les guste a ustedes la confrontación. Bien, o qué tanto les guste a ustedes las actividades de índole social. Bien, qué tanto les guste a ustedes interactuar con desconocidos. Qué tanto les guste a ustedes. Mire, hay algo que yo odio. Yo odio algo, pero lo odio mucho. Y es que me presenten gente. Ven, te voy a presentar a fulano. Oh, a mí me choca. Pero qué cosa tan curiosa, yo tengo excelentes habilidades sociales. No soy un tipo ansioso y no soy un tipo introvertido, pero odio que me jalen y me digan, te voy a presentar a mi papá, te voy a presentar a mi mamá, te voy a presentar a fulanito, a fulanita, te voy a presentar al perro. Odio que me presenten gente, lo odio. ¿Por qué? No sé. Y entonces, ¿usted cómo conoce a la gente? Pues en la interacción directa. Ah, tú eres profe, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? Tú eres la directora, ah, tú eres hola, ¿cómo estás? O sea, por contacto directo, pero ahí ven, imagínense estar uno saliendo, esto era lo que más odiaba, estar uno saliendo con alguien y te voy a presentar a mi hermano, te voy a presentar a mi papá y mi mamá. Uy, no, qué cosa tan desagradable. A mí eso siempre me pareció absolutamente desagradable. No sé ustedes qué tanto les gustan ese tipo de situaciones sociales. Entonces, uno, registro de frecuencia. Recuerde que el grado, opa, recuerde que el grado de apetencia debe indicarlo en una escala de 1 a 5, siendo 1 sin apetencia, bla, bla, bla. Entonces usted lo explica. Ficha de registro de la conducta de fumar y aquí es donde viene la explicación. Hora, 8 de la mañana, grado de apetencia 2, fumó el cigarrillo, sí. ¿Qué actividad después de desayunar? ¿Con quién estaba solo? Estado de ánimo, estaba contento. Y esto aquí nos permite saber varias cosas. ¿Cuál es el intervalo que hay entre un consumo y el otro? ¿Por qué en realidad lo consume? ¿Cuál es el nivel de apetencia? Si en últimas sí consumió al menos el 70% del cigarrillo. Las actividades, bien, entonces miren que trabajar, por ejemplo, aquí es, bien, con quién estaba solo, solo con un cliente, solo, solo con la familia, con amigos, y cuáles son los estados de ánimo en los que se presenta. ¿Por qué atrás hablábamos de, por ejemplo, de la obesidad y de la depresión? Hablemos específicamente de todas las conductas que están relacionadas con el consumo. Y de ese comentario que les hice al inicio de la presentación, en donde no se debería alterar la conducta, pero en las conductas de consumo sí es apropiado que se altere la conducta, porque resulta que el registro empieza a servir como tratamiento. Les pongo un ejemplo. Piensen ustedes en una persona que sufre de obesidad. ¿Listo? Y diga, bueno, yo a las 8 horas me comí una barrita de chocolate que ya no me la debía haber comido. ¿Listo? Hice mi autorregistro, ta, ta, ta. Y a las 9 yo voy por otra botana. Y yo digo, 9, no, pero es que yo no me puedo comer esto. ¿Cierto? Noten que estoy alterando el comportamiento, pero termina siendo benéfico para la persona. ¿Me hago entender? Entonces, a las 10:15, ay, yo me quiero comer como unas galletitas con mermelada y pucha, y voy y saco el formato y digo, no, pero es que hace 2 horas me comí otra cosa, no un vaso de agua, o me voy a comer una fruta, no sé, me hago entender, noten que ahí estoy modificando la conducta, pero, noten que ahí estoy modificando la conducta, pero termina siendo benéfico, ¿cierto? Termina siendo benéfico.
Entonces piensen, por ejemplo, en la conducta de fumar. Alguna vez yo le escuchaba a un psicólogo decir que muchas veces era muy apropiado complejizar la aparición de la conducta problema. Bien, listo, emita la conducta problema, pero me va a llenar el registro siempre antes de emitir la conducta problema. ¿Y qué termina pasando? Que hay personas que incluso les da pereza llenar el autorregistro. Me da pereza llenar esta vaina. Más bien no fumo. Qué mamera. Porque hay gente que en realidad es muy comprometida. Bien, entonces noten que si bien la teoría nos dice que bajo ninguna circunstancia debemos ser el causante del comportamiento, pues noten ustedes que en la vida real, en la práctica, termina siendo muy útil. Bien, ahora, pues obviamente nosotros no le vamos a mandar un autorregistro de cuánto recocha un pelado de 9 años. ¿Bien? Es porque ni siquiera se va a acordar del berraco registro. ¿Me hago entender? Entonces noten que pues hay que tener en cuenta en qué momento yo mando incluso un autorregistro, en qué momento yo hago el registro. ¿Me hago entender? Entonces noten que en este, digamos pues que en esta situación, en esta problemática en específica, sí sería bueno alterar el comportamiento. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la conducta empieza a cambiar como efecto secundario, es decir, no está relacionado directamente al tratamiento, pero nosotros en realidad necesitamos que la persona deje de comportarse en ese sentido. ¿Bien? Entonces, por eso les decía, piensen ustedes en todas las conductas relacionadas al consumo. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, el consumo de comida, el consumo de cosas, de pornografía, el consumo de redes sociales, bla, bla, bla. ¿Me hago entender? Porque pues el consumo de redes sociales también se vuelve una cosa absolutamente problemática. Autorregistro para la cefalea, pues esto no es una conducta, ¿me hago entender? La cefalea no es una conducta, pero resulta que hay muchas personas que que más bien no saben cuáles son todas las variables que pueden desencadenar en algún momento la conducta o no. Esto para quién sería bastante útil para los que, digamos, pues para los que se hace manejo de dolor crónico y para los hipocondríacos. Para la hipocondria funciona bastante bien. Registro de situación, pensamiento, emoción, conducta. Fecha, situación, pensamiento, reacción física que vendría a ser la emoción y la conducta. ¿Listo? Se describe el acontecimiento o suceso que motiva la emoción desagradable, el recuerdo, la corriente de pensamiento que la provocó. Bien, entonces noten que sirve, como decía con anterioridad, más arriba en la presentación, que sirve para entrenar a los consultantes también, pero ya les voy a poner otro ejemplo. ¿Listo? Mi pareja me mira de forma extraña. Sí, eso que uno sabe como me levantó, no sé, frunció el ceño o miró hacia otra parte o hizo cara de, maldita sea, no lo puedo creer. Sí, esas caras que uno aprende a identificar. Cuando le digo que voy a hacer un trabajo. Pensamiento siempre pone la misma cara de digna, debería decir algo, le importa un pito lo que yo tenga que hacer. Este 90%, opa, me moví, este 90% está relacionado, párenle bolas que esto es bien interesante, como lo dice acá, evalúa el grado de creencia de esos pensamientos. Es importante en algunas situaciones preguntarle a la persona qué tanto cree lo que está pensando, porque nos podemos encontrar que hay personas que dicen estoy 100% segura que sí, lo pienso y sé que así es, pero hay personas que pueden decir estoy 100% segura de que es mentira. Yo lo pienso, no puedo evitar pensarlo, pero sé que no está pasando. Bien, les voy a poner un ejemplo de eso.
Hace, en mi primer trabajo en realidad, que fue con niños con, con diferentes trastornos del neurodesarrollo, yo tenía una mamita con un niño autista. Y ella en algún momento me dice, yo quiero contarle una cosa, pero no se vaya a burlar de mí, me dice. Y yo, no, pues, es decir, ¿cómo yo el psicólogo me va a burlar de mi paciente? Lo que pasa es que yo tengo fobia a las mariposas. Y yo le decía, cuéntame más sobre eso. Me llama muchísimo la atención. Yo nunca había atendido una fobia de esa naturaleza. Y en medio de todo lo que me decía, yo sé que la berraca mariposa no me va a hacer nada, no me va a matar, no, o sea, no me va a pasar nada, pero yo no puedo evitar salir corriendo porque me percibo en peligro. ¿Me hago entender? Entonces, ahí, en ese caso, ¿cuánto creo el pensamiento sería 0%? Bien, y noten que eso es muy, muy frecuente en las fobias. Bien, ok. Bueno, eh, evalúa la intensidad de 0 a 100. Sí, me dio cólera, digamos, pues en una escala de 80, o sea, estaba. Ahora la podemos simplificar y la podemos poner de 0 a 10. Entonces aquí sería 8, ¿cierto? Sería 8. Pero bueno. Salgo de la casa dando un portazo, 30 minutos por fuera, consecuencia, me siento culpable, se va a deteriorar la relación, se van a deteriorar las relaciones. ¿Listo? Entonces, el registro de situación, pensamiento, emoción, conducta. Entonces, vayan revisando los registros que ustedes tienen para ver qué tanto le atinaron a alguno de estos. Bueno, aquí me gusta hacer el siguiente ejercicio. Ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, este es chévere porque resulta que este nos ayuda a entrenar a las personas en que se vuelvan precisas en lo que están reportando. Bien, porque hay personas que confunden demasiado lo que sienten, lo que piensan. Hay personas que confunden demasiado los niveles de análisis y pues eso nos complica a nosotros mucho la situación. Entonces, este es un muy buen ejercicio, uno lo imprime, ¿bien? Y eh, uno lo imprime y lo puede uno hacer en consulta o se lo puede imprimir a la persona para que se lo lleve y después lo traiga y trabajan sobre eso. La identificación de situaciones, pensamientos, emociones y conducta. Tenemos un elemento, sí, que es una situación, ¿cierto? Bueno, el elemento vendría a ser una frase, una premisa, una situación, y de esas toca decir si es una situación, si es un pensamiento, si es una emoción o si es una conducta. ¿Listo? Si es una conducta. Entonces, van a ser una lista del 1 al 16. Vamos a tomarnos 5 minutos para este ejercicio. Van a hacer una lista del 1 al 16 y al frente a cada número le van a poner A, B, C o D. Entonces, ustedes van a hacer lo siguiente. Hacen una lista del 1 al 16, ¿cierto? 1 al 16, 1, 2, y entonces al 1 ustedes dicen, me voy a desmayar. Eso es A. Al número 2 en casa, eso es C. ¿Bien? Y lo vamos a revisar, 5 minutos, lo vamos a revisar y van mirando a ver a cuántas le atinar. ¿Listo? Digamos que son las 8 en punto, son las 8 y 1 minuto en punto, 8 y 6, bueno, 8 y 2 aquí en la presentación. 8 y 6 volvemos a arrancar. ¿Listo? Entonces, háganle pues.
Profe, disculpe. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Entonces vamos a desentrañar la, la presentación. Entonces, ustedes me van diciendo, a ver qué aparece. Voy a abrir el... Ah, pucha, se me bloqueó. Voy a abrir el chat aquí también, a ver qué me responden ustedes. Listo. Me voy a desmayar. Eso es una situación, un pensamiento, una emoción, una conducta. Un pensamiento. Pensamiento. Un pensamiento. Bien. Profe, ¿y por qué una conducta? No. ¿Por qué una conducta no? Por algo muy simple. Si yo le pido a cada uno de ustedes que enciendan la cámara y les empiezo a pedir que hagan cosas, yo siempre les pongo, incluso a mis estudiantes de pregrado, yo les pongo yo les hago el siguiente ejercicio. Incluso creo que yo ya lo había hecho en algún momento. Rásquese la cabeza. Hágame ojitos. Tóquese la nariz con el dedo. Llore. ¿Mm? O sude. Ahora, desmayese. Bien, entonces ahí está la diferencia. En casa,
Situación. Bien. Agobiado o agobiada. Emoción. Emoción. Bien. Lloro. Conducta. Emoción. Conducta. Bueno, digamos pues que con esta también hay que tener mucho cuidado porque no es que uno diga, no es que uno diga, te vuelvo y juega. Yo les digo, tóquese la nariz, listo. Rásquese la cabeza, salte, sude. No, pues no puedo llorar. Llore. No, pues tampoco puedo llorar. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado, ¿cierto? ¿En qué casos llorar podría ser una conducta? Recuerden ustedes que la función de la conducta es generar un impacto ambiental. Bien, cuando llorar se vuelve una conducta, en niños generalmente llorar es una conducta, pero en niños, no en niños preverbales. Bien, porque los niños aprenden a establecer la relación asociativa entre lloro y me dan lo que yo quiero. ¿Cierto? Pues ese niño, esa niña, cuando esté grande, discúlpenme lo que voy a decir, ese niño o esa niña cuando esté grande es el niño o la niña que llora para que su pareja no lo deje. ¿Bien? O entonces la pareja no hizo lo que yo necesitaba o quería que hiciera, entonces lo chantajeo con que estoy llorando. ¿Bien? Entonces, pilas porque con eso pues hay que tener mucho cuidado. Enfadado. Emoción. Emoción. Por la tarde. Una Situación. situación. Él no me tiene en cuenta. Pensamiento. Pensamiento. Esto no funcionará Pensamiento. Pensamiento. durante el verano. No, mentira. Situación. Ah, hablo con mi jefe. Situación. 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 Conducta. Yo digo que conducta. 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 Porque estamos hablando de conducta verbal. Ah, ok. Así de que se confunden ustedes cualquiera. Si se confunden ustedes, se puede confundir cualquiera, pues. Bueno, antes de ir al teatro se me fue situación. Avergonzado. Emoción. Emoción. Seguro que lo haré mal. Pensamiento. Triste. Emoción. 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 Me voy dando un portazo. Conducta. Conducta. Y preparo la comida. Situación. Situación o conducta. 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 La situación sería eh, en casa con mi pareja, ¿cierto? Entonces estoy preparando la comida. ¿Me hago entender? Entonces noten que ahí cambiaría. Este está dentro de la presentación que les acabo de pasar. Es la diapositiva número... A ver, voy a dejar de... Ahí sí están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Es la diapositiva número 37. Listo. Entonces noten que esto sirve para entrenar a las personas en qué es una respuesta, qué es una situación, qué es un pensamiento y qué es una conducta. Porque resulta que esto le genera demasiado ruido a la gente. Voy a poner un simple ejemplo. Alguna vez yo me entrevistaba con un tipo consumidor y él me decía, es que yo, después de que meto, él consumía bazuco, él decía, yo después de que meto, uy, a mí me da el susto. Y después de que yo meto, cuando voy por la calle, yo siento que los tombos me van a agarrar. Entonces la pregunta es, ¿eso en realidad es lo que estás sintiendo? Lo que piensa. Eso es lo que está pensando. También. Yo siempre les pongo el ejemplo
Por ejemplo, cuando una mujer me dice, es que yo me siento fea. Y ustedes, vean, les pongo este ejemplo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Para que porfa lo cierren, no sea que terminemos escuchando para ahí cosillas que no necesitamos escuchar. Y ustedes pueden decir, ¿qué ejemplo más tonto? Bien. La pregunta en realidad radica en, uno en realidad puede sentirse, ¿sí? Experimentar la sensación de fealdad. ¿O eso está mal reportado? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo pienso que es mal reportado. Entonces, ¿cómo estaría bien reportado? Sería más en términos de pensamiento, o sea, pienso. Me Es una pienso, distorsión cognitiva. claro, O me yo me pienso. considero, yo me Exacto, me considero fea. considero. Es más de tipo Claro, pero pensamiento. considerarse, sí, es en realidad un pensamiento, Es una ¿cierto? distorsión cognitiva. Claro, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente, porque, porque puede serlo, ¿cierto? Lo que pasa en algunos casos, por ejemplo, en la bulimia nerviosa, incluso en algunos casos de anorexia, en donde hay una alteración de la percepción, ¿cierto? Pero también puede ser temas de cumplir estándares sociales. Mire, a mí me pasó el siguiente caso, mire, muy desafortunado. Yo tuve una paciente que ellas eran 4 mujeres, mamá, hermana mayor, ella, mi paciente, y la hermana menor. Yo trabajé muchos años con trastornos de la conducta alimentaria y este caso es bien interesante porque ella era, a ver, lo voy a decir como psicólogo. Ella era una chica en pleno uso de todas sus facultades mentales, de hecho estaba estudiando derecho, una chica inteligente, interesante, capaz, autosuficiente, etcétera. Y lo voy a decir como hombre. Ella era trozudita, blanca, de ojos muy claros. A mí me parecía súper linda. O sea, en realidad yo la veía y yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero ¿qué pasaba? O sea, ella era trozudita, pero a mí personalmente, yo lo tengo que decir como hombre, ¿sí? Yo como hombre puedo dar mi concepto, obviamente nunca se lo di a ella. A mí me parecía un bizcocho. Pero la mamá, que el papá tenía mucho dinero, la mamá tenía como 50 años y era una Barbie. Bien, ella cuando me describía a la mamá, yo decía, no, pues, una reina de belleza. Y me decía, a mis 2 hermanas no te las voy a describir. O sea, recuerden que era mamá, la hermana mayor, ella y la hermanita menor. Yo mis 2 hermanas no te las voy a describir, pero te voy a decir a qué se dedican. Me decía, mi hermana mayor es chica Harley. Y la hermana menor, que tenía como 12, 13 años, era modelo, creo que era de esta marca de ropa de Lily Pink, no, creo que era de Saison. Yo no sé si esa marca todavía existe, eran puras revistas por catálogo. La niña era tan linda que era modelo de Saison. Y ella salía en las revistas modelando, obviamente, topsitos, cacheteritos, medias y ropa para niña. Y me decía, y a mí me tocó ser la gorda de la familia. ¿Me hago entender? Entonces, noten que ella tenía demasiada presión encima. ¿Listo? Y pues tocó trabajar en temas de estima, pero noten entonces que eso es un tema de percepción. Noten entonces que eso es un tema
no necesariamente de percepción, es un tema netamente cognitivo, entre otras cosas, cómo yo me percibo en torno a, ¿cierto? Cómo yo me veo con respecto a mi hermana mayor o mi hermana menor, o mis tías o mis primas o mi mamá o mis amigas. ¿Me hago entender? Entonces noten que muchas veces es un tema cognitivo y yo se los voy a decir no como profesor y no se los voy a decir como psicólogo, se los voy a decir como hombre. Hay mucha, y es imposible hacerles entender esto, ¿bien? A menos de que vayan a terapia. Mujeres que son un bizcocho y uno se los dice, pero vos sos lo más lindo que yo he visto en la vida y no creen. ¿Bien? Porque lo cognitivo termina siendo un asunto muy fuerte. ¿Me hago entender? Entonces noten que generalmente ahí viene el tema de la comparación, no es que mis amigas son así, pero yo no dice, pero vos estás perfecta así, o sea, yo recuerdo una chica, yo, ahora también hay chicas que empiezan a responder a cosas del ambiente, yo recuerdo una vez una chica, su pareja la abandona, que tenía todo el derecho de abandonarla, pero yo creo que el tipo no tenía derecho en decirle esto, le dijo, y yo la dejo a usted porque los pies te huelen mal. Claro, le dejó la autoestima por el piso, ¿bien? La dejó en términos de estima por el piso, o sea, él no tenía necesidad de decirle esto y ella me decía llorando, me decía, a mí los pies no me huelen mal y se avergonzaba demasiado pues, por lo que él le había dicho. Bien, entonces esto es importante para que las personas muchas veces digan, oiga, esto es lo que yo estoy pensando en realidad, ¿cierto? Y si nosotros nos devolvemos, pues aquí también vamos a ver el tema de cuánto, pucha, ¿qué se me hizo? Cuánto yo estoy creyendo lo que estoy pensando. Bien, de todo Profe, esto que yo pienso, y es que es decir, o entre sea, más yo, tiempo dime. pase, entre más años pase, digamos que, por lo que yo entiendo, no, pues el profe me corrige, ¿no? Hay esa necesidad de cambiar, ¿sí? Hay esa necesidad de buscar la ayuda, pero el cerebro ha estado tan condicionado, o sea, su cerebro tóxico, yo lo llamo así, está por encima de su cerebro racional, ¿sí? Y por más que ella quiera cambiar, es difícil cambiar, no imposible, pero es difícil cambiar la percepción y creo yo que lo primero que hay que hacer que para trabajar ese tipo bueno, de situaciones es la aceptación, porque hay un cerebro dañado, hay una percepción alterada, o sea, tenemos un cerebro dañadito y el otro que quiere salir, que quiere la recompensa, que quiere salud mental, pero, profe, trabajar eso es muy pesado. Mira, tú tienes toda, pero 150% la razón y pasa exactamente lo mismo con las adicciones. Es decir, piensa en una persona que lleva 30 años consumiendo Sí. alcohol. Para esa persona cambiar ese patrón de consumo, ¿cierto? Que en últimas, como dicen los cognoscitivistas, se vuelve mal adaptativo, ¿cierto? Sí, Pues sí. es mucho más difícil de cambiar que el que apenas lleva 2 años consumiendo licor y detecta el problema y quiere hacer algo con el problema, ¿cierto? Pero se da cuenta que hay más cosas de fondo, ¿cierto? Se da cuenta que hay un montón de temas emocionales no resueltos, se da cuenta que hay un tema con su como lo llaman los cognitivistas, los autos, su autopercepción. Es que yo soy un tipo bruto, yo soy un tipo que nunca he servido para nada y pues yo no me quiero contactar con esa vaina, ¿cierto? Entonces, el consumo en realidad es una forma de evitación, ¿cierto? Entonces, noten que hay que ir al fondo. Sí, como dirían los aterciopelados, mira la esencia, no las apariencias, ¿cierto? Digamos pues que la chica que está pensando en que es fea, ¿cierto? ¿De dónde provienen esos pensamientos? ¿Cómo es posible que hay chicas, y eso me lo decía a mí una paciente que era bien trozudita,
ella me decía una cosa que a mí siempre me ha llamado demasiado la atención. Ella decía, mire, profe, yo en el trabajo tengo una amiga que es gordita y de hecho es más gordita que yo. Ella era muy respetuosa, ella era muy amorosa como se refería a las demás mujeres. Ella de verdad era gordita, profe, y se pone unos vestidos que yo no me los pondría bajo ninguna circunstancia, profe, y yo sé que yo soy mucho más bonita que ella, pero a mí, profe, yo no puedo parar de mirarla. Porque esa mujer sonríe y esa mujer camina y esa mujer cuando camina no camina, esa mujer levita y yo quisiera tener siquiera la mitad de la actitud que tiene esa muchacha. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde proviene esa carencia de afecto propio? ¿Cierto? ¿Me hago entender? Porque yo no me puedo mirar al espejo y decir, uy, papi, ¿cómo estamos de buenos el día de hoy? ¿Cierto? Porque una chica no puede mirarse al espejo y decir, puta, o sea, yo soy un bizcocho de vieja, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Me hago entender? Es lo mismo que pasa con un niño en un aula de clase que yo lo pongo a sumar 2 por 2 y dice que no sabe. Me hago entender, es lo mismo que pasa con un niño que empieza a cumplir un rol en específico, ¿cierto? Es lo mismo porque a mí me ha pasado que uno tiene un niño, por ejemplo, yo ya les había contado este caso de una profesora que le dijo al niño que él era el diablo. Entonces él decía, pues como yo soy el diablo, pues yo hago y deshago en este colegio. Bien, porque la profesora le había dicho que era el diablo. Entonces él no podía ser un buen pelado porque ya le habían dicho que era el diablo. ¿Me hago entender? Entonces hay que ir un poquito más allá, hurgar un poquito más allá. Claro, tú tienes toda la razón, pues que un cerebro que lleva 30 años pensando, puta, soy fea, ¿cierto? Llegar a decirle, pues que vos sos lo más lindo que yo he visto en la vida, pues muy berraco, pues es muy berraco. Bien, en últimas terminará diciendo, bueno, le gusta este bebón y pues tiene muy mal gusto, ¿cierto? Pues en últimas, y eso termina pasando. Bien, ok. Registros observacionales. El investigador o un equipo automático recoge los datos, puede cotejar algún aspecto de sus registros con algún tiempo después de la observación. Y eso ya se los había explicado con las mediciones de series temporales que también están en esta presentación. ¿Listo? Pero como ya lo habíamos visto, entonces de repente no nos vamos a meter mucho acá. ¿Listo? Con el tema de, de lo que es la línea de base, que eso ya se los he venido explicando. Miren, por ejemplo, en esto. Bien, si la conducta es creciente, si la conducta va bajando, si la conducta es estable baja, si la conducta es estable alta, si es variable, pero siempre debemos tener datos. Es importante que nosotros tengamos datos. Siempre tienen que estar disponibles. Esquema de registro continuo. Entonces, noten que este es un poquito más parecido a lo que ya habíamos hecho. Hora, 7 y 5, 7 y 6, 7 y 7. Hora, antecedente, respuesta, consecuencia. Antecedente, la madre llama al hijo por su nombre. Juanito, aquí estoy, mami, y se acerca a la mamá. Consecuente, consecuencia, un tipo de registro. Registro de frecuencia o tasa de respuestas. Entonces, noten que aquí se empieza a poner interesante, porque tenemos la posibilidad de observar diferentes sujetos en interna B, C, D, para observar varios sujetos, ¿sí? Y una frecuencia individual y pues, ¿por qué no una frecuencia total también? Ahora no tenemos diferentes sujetos, sino que tenemos diferentes comportamientos. Bien, entonces noten, piensen ustedes, por ejemplo, en un niño que tiene, que piensen ustedes en el niño disruptivo en clase, que PIN quiere decir
Paser. Bueno, quiere decir, la P quiere decir paser. Paser aquí están observando una vaca. ¿Bien? Paser es la conducta de explorar, ¿sí? La conducta de caminar. M, la I, interactuar con congéneres, y M, mugir. Bien, entonces piensen ustedes en el niño que pega, bien, en el niño que insulta y en el niño que manotea, ¿cierto? Para no cambiar aquí digamos, pues las, las létricas que tenemos acá, ¿sí? Y decimos en cada intervalo de tiempo cuántas veces sucedió la conducta. ¿Me hago entender? Obvio que yo aquí, profe, y el registro lo puedo modificar. Claro, ustedes pueden modificar estos registros todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ah, es que resulta que es que yo tengo son 4 conductas. Ah, pues métale, ¿sí? Métale otra acá, otra aquí, trácele otra raya aquí, otras 2 rayas acá y amplía, ¿sí? Y amplía la observación. Fue pucha, me subió un montón. ¿Listo? Ok. Registros específicos de frecuencia por intervalos contiguos. Este registro consiste en dividir el periodo de observación en intervalos. Está relacionado con la precisión que yo requiero de un comportamiento en específico. Entonces, mire que tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 minutos. Entonces, piensen ustedes, yo voy a hacer una observación. Tengo 3 peladitos bien problemáticos en clase y les pongo una actividad. Y entonces yo me armo mi tablita y voy a decir, voy a mirar en términos generales, ¿bien? La cantidad de conductas disruptivas que emiten estos pelados en este trabajo, ¿sí? En estos 20 minuticos, media hora de trabajo, y voy a tratar de darme cuenta de quién es el que empieza con la recochita. Si aíslo a ese sujeto, muy probablemente los otros, por descache, mejoran. ¿Me hago entender? Entonces, miren que esto nosotros lo podemos hacer dentro del aula de clase. Y noten que no se vuelve una tarea tan absolutamente compleja. Bien, entonces, notas aclaratorias, ¿cierto? MRG, que es por un sujeto de intervalos contiguos en 2 minutos de observación. Entonces, M sería manotear, R sería, no sé, hacer cualquier otra cosa, y G sería cualquier otra cosa, gritar. ¿Me hago entender? Entonces, niño manotea con la mano derecha, en la izquierda sostiene unos libros. G siempre que grita se coloca la mano en la boca. ¿Sí? Entonces, digamos pues que ustedes aquí, ay, profe, ¿será que aquí en estos sujetos yo le puedo incluir esta columna de notas aclaratorias para decir quién es el que empieza con la recochita? Claro, usted lo puede meter ahí. Usted es libre de hacer con estos registros lo que quiera. Literalmente ustedes pueden hacer con estos registros lo que quieran y lo pueden utilizar todo lo que quieran. Y lo pueden modificar también todo lo que quieran. Es que hay, no sé, es que en lugar de 3 comportamientos hay 4. Pues métale otra categoría, métale otra casilla. Se puede hacer con total libertad. Registro de frecuencias por intervalos contiguos. Entonces tenemos 2 comportamientos A y voy a decir en qué minuto específico se presenta uno, otro o los 2 al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces noten que otro, empieza a darnos otro tipo de información. Bien, piensen ustedes que la conducta esté supeditada solamente al inicio de la actividad y al fin de la actividad. Si yo logro controlar esos 2 espacios, ese pelado no me molesta en clase. Bien. Si antes de iniciar la actividad yo le pongo a hacer otra cosa a ese pelado,
y antes de finalizar la actividad vuelvo y lo meto en otra situación para que haga otra cosa diferente, no se vuelve tan disruptivo el pelado. ¿Me hago entender? Porque yo empiezo a detectar qué pasaría, por ejemplo, si la conducta está distribuida acá, ¿cierto? Aquí no hay nada, aquí tampoco hay nada, ¿sí? Pero ¿qué empieza a pasar acá? Yo digo, chica. Yo digo, chica, es final de la actividad. Digo, algo tengo yo que hacer acá, o sea, algo tiene que pasar acá, ¿me hago entender? Entonces noten que esto nos da información de qué tanto se está presentando la conducta problema y en qué momento del intervalo se presenta la conducta problema. A mí, yo lo conocí ya siendo profe, pero a mí este registro me hubiese salvado la vida donde yo lo hubiese conocido, sobre todo para hacer mi tesis de pregrado, porque es una línea simple. Y yo minuto a minuto voy diciendo qué conducta se presenta o qué grupos de conducta se presentan, minuto a minuto. Lo que pasa es que yo tengo que tener claro qué es lo que significa del 1 al 9 cada conducta. ¿Listo? Si no estoy mal, esta es la observación de una cucaracha. Bien, de una cucaracha. Entonces está diciendo movimientos palpos. Los movimientos palpos son esos movimientos que hacen palpando, ¿sí? Pero se llaman movimientos palpos, lo que las cucarachas hacen con las antenas, ¿cierto? Que se acercan a una cosa y ellas siempre lo están haciendo, pero digamos pues que es más una conducta relacionada a la orientación, ¿cierto? Entonces nosotros aquí podemos poner un montón de conductas de un niño que se está portando mal en una aula de clase. Ahora, resulta que es que hay niños que tienen demasiada topografía. Entonces, está el niño que brinca, está el niño que habla, está el niño que le pega al otro, está el niño que le tumba las cosas a los compañeros, el que le quitó el zapato, el que le amarró la maleta. Miren, yo recuerdo las cosas que yo hacía cuando estábamos pelados y yo personalmente no sé a mí cómo los profesores me aguantaban. Nosotros a toda hora yo personalmente, yo a toda hora estaba lanzando objetos. Miren, yo por ejemplo, cuando íbamos a comprar los útiles, yo no le decía a mis papás que me compraran bolígrafos de estos. Yo hacía que mis papás me compraran bolígrafos bicristal. ¿Saben por qué el bicristal? Porque el bicristal es transparente y uno le quitaba la tapita de arriba y cogía un papel y empezaba a mascar el papel. Y eso, si uno aprende a hacer la pepita bien hechecita, sale con buena presión, pega duro. O sea, eso a una distancia de 2 metros es casi que letal. En serio, pega muy duro. Por ejemplo, con el caucho de las carpetas, nosotros sacábamos hojas, sacábamos tiras, lo metíamos en el caucho de la carpeta y ¡pum! Eso era fácilmente una resortera. Los cauchos, eso era otra resortera. Bien, hacíamos las bolas de papel y las poníamos en el puesto y le pegamos así. O sea, yo a toda hora estaba arrojando vainas. Bien, entonces nosotros teníamos unas topografías enormes para molestar. Bien. Amarrábamos las maletas de los compañeros. No, es decir, la forma, por ejemplo, cuando alguien volteaba a mirar por otra parte, le pegábamos y 3 detrás. Entonces no sabía quién pegó. Entonces era como nosotros a toda hora, nosotros los hombres somos muy del contacto físico. A toda hora nos estamos cascando cuando somos pelados. A toda hora. Bien, no culpo a mi hijo por estarme cascando a toda hora. Entonces noten que este es muy útil para decir cuántas conductas se presentan en qué minuto específico y cuántas se están presentando en el mismo minuto. Bien, entonces vuelve y juega.
Yo hago una listica de cuáles son las conductas, de repente les pongo números, se los pongo, porque yo le puedo poner un número, le puedo poner una inicial, ¿sí? Entonces yo sé que pegar, por ejemplo, yo le puedo pegar, poner la P, lanzar cosas, yo le pongo la L, no sé, escupir le pongo la E, amarrar le pongo la A. ¿Sí me hago entender? Entonces digamos pues que esto no es una camisa de fuerza y yo puedo hacer una observación incluso de 15 minutos, la rayita es más pequeñita, profe, y puedo hacer notas aclaratorias también, pues se pueden hacer notas aclaratorias, todas las que se quieran. Me estoy quedando sin voz. Registros específicos de frecuencia por muestreo temporal. En principio son muy similares a anteriores, pero se diferencian en que las observaciones no se hacen de forma continua. Entonces, yo puedo tener diferentes sesiones de observación, bien, de un comportamiento A, de un comportamiento B o de un comportamiento C, y voy diciendo simplemente si se presenta la conducta o no se presenta. Bien, aquí no me interesa la cantidad de veces que se está presentando, me interesa si se presenta o no se presenta. ¿Listo? Registros de duración, vuelve y juega. Registro de duración de la respuesta, ensayo 1, duración 50 segundos. Eso lo puedo hacer para las pataletas. Piensen ustedes en el niño que se distrae, ¿cierto? No, no como mi hija, por ejemplo. Mi hija se distrae y chao, no vuelve. ¿Bien? Lo que hay niños que se distraen 3 segundos y vuelven. Se distraen fácil, porque es una cosa diferente. Se distraen fácil, sí, no, qué chévere, listo. 5 segundos vuelven. Pero diferente al de, ay, y salen y se van detrás de la novedad, ¿cierto? Fíjense que esos dos niños son diferentes, ¿cierto? Esos dos tipos de niños son diferentes. Registro de la duración y la frecuencia del comportamiento. Entonces, yo puedo decir cuánto se demoró y cuánto tiempo duró. Bien, y vuelve y juega. No son una camisa de fuerza. Miren, miren que este es muy parecido al anterior. Sí, termina siendo muy parecido al anterior, pero pues le meto cantidad de tiempo que dura la conducta. Y Una pregunta, perdón, dime, una pregunta, digamos, cuando hablamos del comportamiento de un niño, por ejemplo, de llorar porque de pronto algo no se le dio en el momento y dura un tiempo demasiado prolongado, es decir, no le pasa en términos de minutos, sino puede, por ejemplo, estar toda la jornada pues del colegio en el mismo tema de llorar, de llorar, de llorar. Digamos que una conducta así como se puede explicar por qué se podría pensar que fuera como tan prolongada. hay niños que son mucho más sensibles al castigo. Hay otros niños que no son tan sensibles al castigo. Y puede sonar de cajón, pero eso también está relacionado con la forma en la que el niño asume un no. Bien, por ejemplo, tengo que confesar que yo estoy entrenando a mi hijo, a él le cuesta, a mí también, tengo que confesarlo, que a mí me duele más que a él. Yo estoy tratando de entrenar a mi hijo más en el no. ¿Por qué? Porque mi hijo es un pelado, papi, quiero un heladito. Y hasta yo digo, oiga, sí, hijo, qué rico un heladito. Heladito. Papi, yo quiero un dulcecito. Bueno, sí, un dulce, ¿cierto? Y termina impactando en su alimentación sana, ¿sí? Digamos pues que en la alimentación sana. ¿Qué pasa con mi hijo específicamente? Inicialmente, ¿qué pasaba con mi hijo? Papi, yo quiero un heladito. No, 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 no tengo plata. ¡Pum! Se ponía a llorar. ¿Listo? La re... ¿Qué? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Básicamente hacerle
Una desensibilización sistemática. Lo voy a habituar. Listo. Siempre que me pida el habla voy a decir que no, desafortunadamente. Bien, no, 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 llora. ¿Y qué pasaba? Los tiempos que él lloraba inicialmente, cuando tenía 2 añitos y medio, 3 añitos, pues eran tiempos muy prolongados. Y entonces, ¿qué empezó a pasar con esos tiempos? Se empezaron a hacer más cortos cada vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se daba cuenta, entre otras cosas, que pues no generaba el impacto que pretendía con el llanto. Entonces, ¿qué ha pasado con Juanito? Con Juanito ha pasado porque se vuelve problemático. Es decir, se enferma, tiene demasiada tos y yo quiero un helado. No, pues a ver, bien, entonces pues no se le puede dar helado. Obligatoriamente hay que decirle que no. Entonces cuando yo le digo, papi, no porque tienen mucha tos. Ah, bueno, papi, ¿me hago entender? Porque noten que a sus cortos 5 años, cumplió 5 años el lunes festivo, ya entiende, porque los niños, aunque ustedes no lo crean, los niños son muy buenos para discriminar ese tipo de cosas, el niño ya entiende que llorar no implica que le vamos a dar lo que él quiere. Ya entiende que es una conducta al vacío. O sea, ya entiende que dice, parce, ¿para qué lloro si igual no va a pasar nada? Ah, bueno, papi. Ya dice, ah, bueno, papi. Bien. ¿Qué ha pasado en algunas situaciones? Que él, por ejemplo, uno le dice, no, papi, no responde nada, no dice absolutamente nada, sale y se va. Y por ahí se siente por ahí en un mueble y cuando uno lo ve bien, está llorando. Es decir, ya llora es para él. Hay niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración. ¿Listo? Y entonces, pues hay que decirles con mayor consistencia, no. ¿Cuál es el error? No ser consistente. Si yo le digo que no y va donde la mamá y la mamá le dice sí, pues, ¿qué discrimina? Discrimina persona. No, yo a mi papá no le voy a pedir helado, pues para qué ni bobo que yo soy, le digo siempre a mi mamá. Bien, le digo siempre a mi Profe, mamá. Entonces, dime. Y que desafortunadamente ahorita los niños, bueno, eso también tiene que ver mucho como, o sea, con las pautas de crianza, ¿sí? Con la norma y los límites en la casa. Y ahorita hablando de tolerancia a la frustración, todos los niños ahorita tienen un déficit grandísimo, profe. Y el profe no me deja mentir con cero tolerancia a la frustración, porque claro, como los papás no estamos en casa, entonces a todos sí, 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 y estamos en un estado de compensación, ¿sí? Que le compramos, que le damos para que no llore. Ay, es que como yo no estoy con el niño, con la niña, es que pobrecito, y no les estamos enseñando, o sea, todo es sí, 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 y nunca un no. Y por eso es que estos niños tienen esos desbordes emocionales en el colegio, porque en el colegio está la profesora, que es la figura de autoridad, y muchas son autoritarias, eh, y en sus casas todos los papás creamos cristales y afuera pues es uno más del montón. Y es lo que no, por ejemplo, yo cuando doy talleres a los papás, yo les digo esto y a veces suena muy duro, pero es la verdad, profe, pero yo les digo, miren, para mí mi hijo es súper especial, lo más especial del planeta, ¿sí? Pero afuera es uno más del montón, Es otro. es uno más del montón. Y decía, pero ¿cómo les enseño que no llore tanto? Pues dígale que no, póngale normas y límites en su casa. O sea, suena eh, a veces burdo, pero es así de sencillo, profe. Es así de sencillo. Sí, los niños, digamos, ahora, también está el tema del papá bueno y papá malo. Dolorosa, ¿cierto? Yo por eso, por ejemplo, cuando le digo a mi hijo no en algo, lo grito. Amor, acabo de decirle a Juanito que no por tal cosa, para que no vaya y busque a la mamá. ¿Bien? ¿Me hago entender? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son papás? Y a mí esto sí que me pasa. O sea, yo esto profesionalmente sí que me lo encuentro. Papás separados. Entonces, el papá está solamente con el niño el domingo
Entonces le da gusto en absolutamente todo. Por algo muy importante que tú acabas de decir, que es absolutamente fundamental, Viviana, y es el tema de la compensación. Pues yo no estoy el resto de la semana con mi hijo, pues yo qué me voy a poner a regañarlo, a decirle que no, no, papá que quiero helado, hágale. Papá que llévame al parque, hágale. Que quiero ir al parque de diversiones, hágale. Papá que cómprame tal cual, hágale. Papá que quiero, hágale. Entonces, y entonces uno dice, juepuchica, metemos a los niños en unas ambivalencias muy berracas. ¿Bien? Ahora, no les estoy, o sea, bajo ninguna circunstancia uno va a decir, no venga, para no generarle esas ambivalencias a los niños, no se separen nunca. A ver, yo incluso las pocas veces que atendí parejas, yo lo primero que le decía a las parejas era, si lo mejor que ustedes pueden hacer es que aquí tomen la decisión de separarse, es lo mejor que puede pasar. ¿Listo? Porque, a ver, hay personas que juntas son demasiado disfuncionales. Juntas son, Total. Un boom. O sea, no, o sea, juntas son una cosa demasiado brutal, mal. brutal. Esa es la ¿Sí? palabra. Juntas son, o sea, absolutamente inadecuadas. Entonces, es mejor que el niño no esté en una situación de esas. Entonces, también lo que pasa es que es berraco trabajar con papá bueno y papá malo. Es muy berraco. Entonces, fácil, a los niños toca aprender a decirles más no. Si yo tengo la plata aquí para comprarle helado, ¿sí? Pero yo tengo que enseñarle a que un no también lo tiene que tolerar. Y entonces, ¿qué pasa con ese pelado cuando ya me estoy muriendo en la voz? ¿Qué pasa con ese pelado que papi y mami le han solucionado todos los problemas toda la vida? Y sí, papito, porque no, ¿cómo va a crecer el niño con carencias? No, bajo ninguna circunstancia. Y entonces ese peladito, esa peladita, llega al colegio, consigue pareja y la pareja le dice, parce, no quiero seguir más con usted, y entonces usted me deja, me mato, porque es que a mí nunca me han dicho no y a mí nunca me han dejado y a mí siempre me han cumplido mis caprichos. Muy berraco. Y entonces por eso vemos también esas tasas de suicidios tan berracas en la actualidad, porque es que De la cutting. niñecita de 14 años lo dejó. Muy berraco. ¿Cierto? Entonces, eso no es aquí ahorita, en la llorada de 2 minutos que yo no me la quiero aguantar. No, es la llorada en 10 años cuando ese pelado, ¿no? Cuando ese pelado tenga la primera pérdida afectiva, ¿sí? Es el pelado que va a fingir enfermedad para que el otro sienta lástima. ¿Sí? Es el pelado que cree que la tiene que subyugar o la pelada que cree que tiene que subyugar al pelado para que nunca lo deje. Porque entre otras cosas, uno cuando es adolescente, cuando tiene 14, 15 años, tiene muchas barreras en la cabeza. En entornos educativos se identifica mucho las distintas buenas o más en casa. En ocasiones en niños y adolescentes, pues claro, hay niños que son emocionalmente muy maduros, ¿bien? ¿Por qué? Porque surgen de papás emocionalmente maduros, ¿cierto? Pero piensen ustedes estos pelados que en realidad en la vida han escuchado un no, ¿cierto? Claro, claro. Hay pela, miren, yo he escuchado, miren, no vayamos tan lejos. Escuchen, métanse a YouTube, yo no sé si están en YouTube, métanse a los programas de Séptimo Día donde hacen esos reportajes de los feminicidios y todo ese tipo de cosas. Obviamente hay otro tipo de carencias detrás, ¿cierto? Pero yo he escuchado a gente decir, mire, yo soy el tipo más feliz de la vida. La maté y ya sé que no va a ser de nadie más. Y efectivamente jamás vuelven a conseguir pareja. Están en la cárcel y salen cuando están bien viejos y ya que se van a poner a conseguir pareja. La única mujer que él quería tener que le dijo que no, y lo mismo pasa con las mujeres. Bien, ¿cómo hay chicas que con tal, yo me he encontrado con este caso un par de veces, chicas que con tal de que su pareja no las deja, los denuncian por abuso sexual?
O chicas que un pelo les dijo que no y lo denuncian por acoso, por abuso. Es que usted me tocó, es que usted me hizo cuando... Es que no está conmigo, de todas maneras me lo tiro. ¿Me hago entender? Entonces, claro, pelados que se obsesionan con el otro. Bien, obviamente, vuelve y juega. Hay muchas otras cosas detrás, digamos pues que esa no es la única, digamos pues que esa no es la única razón, pero yo le puedo hacer daño al otro diciendo cosas. Bien, es que nosotros salíamos, tú estás saliendo con él ahí, sí, él es bueno para tener sexo. O sea, ese tipo de cosas empiezan a dañar al otro, pero yo lo entendí desde muy peladito, ¿cierto? La niña o el niño que empieza a contar cosas falsas del papá o de la mamá. Ay, es que mi mamá no me dio nada de comer. ¿Cómo así? No, venga a ver, yo le doy. Claro. Bien. Entonces, claro, yo desde muy pequeñita entiendo que eso tiene una función. Bien. Ok. Eh, registro de ejecución de productos permanentes. Eh, bueno, registro de productos permanentes, sumas, restas, multiplicación, división. Sí, digamos pues que esto es más para, eh, digamos pues para cosas en aulas de clase, entrenamiento con niños, bla, bla, bla. Sí, entonces aquí tenemos un tipo de registro. Hoy vienen unos bien interesantes. Registro de ejecución de rastro de huella. Este no nos interesa, pero se los voy a explicar para que ustedes sepan qué es. Es un vidrio ahumado, se coge un vidrio, se le pone una vela por debajo y ustedes se han visto que la vela cuando se le pega algo bota como un hollín, se tiñe el vidrio y cuando pasan los animalitos por encima, pues uno puede seguir la uno puede seguir el rastro. ¿Listo? Y este último es bien interesante. Esto es un croquis. Esto lo utilizan mucho, ya con esto cierro, entre otras cosas, porque ya no sé por qué me quedé sin voz, ya me quedé fuera. Y ustedes dicen, pero esto es un croquis que se ha utilizado para trabajar registro de la ejecución de rastro de la actividad de una cucaracha en una caja de 60 por 60 centímetros durante 10 minutos de observación. Profe, ¿y esto a nosotros para qué nos sirve? Llévense un pelado con TDAH para un parque. Caminen en el parque. ¿Cuántos pasos hay de aquí a allá? 20 pasos. ¿Cuántos pasos hay de aquí a allá? 20 pasos. Yo llego y hago un cuadro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 3, me queda un cuadrito. Y yo empiezo con un lápiz a seguir el recorrido del niño y a decir cosas del recorrido del niño. Por ejemplo, el niño saltó, le pongo una X. El niño le pegó a otro niño, pongo un círculo. El niño se subió a algo, pongo rayas suspensivas. Bien, y lo sigo durante todo el recorrido. Bien, los etólogos utilizan una técnica, se las voy a explicar aquí muy rápido. No es infalible. Lo voy a hacer aquí muy rápido. Entonces ustedes empiezan a seguir al niño. Si ustedes dicen, bueno, este fue el punto de inicio, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a seguir al niño. Ustedes empiezan a seguir al niño. Lo siguen. ¿Bien? Lo siguen. Tan. Aquí hizo alguna cosa el niño. Aquí le pegó a otro niño. Aquí brincó.
aquí se trepó al pasamanos, aquí volvió y se bajó, ta, ta, ta. ¿Listo? Entonces yo empiezo a seguirlo. Aquí le pegó a otro niño, aquí pateó una cosa, aquí tal cosa. Los etólogos, para contar la cantidad de metros o la distancia que recorre un organismo, cuenta las veces que una línea, por ejemplo, entonces, para que se note con otro color. Entonces yo diría, mire, aquí el niño corrió, aquí arrancó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, cuando uno empieza a contar esto, se da cuenta que el niño recorrió una cantidad enorme y uno lo puede contrastar observando a otro niño. Bien, entonces voy a tomar a cualquier otro sujeto como grupo control. Entonces yo hago la observación de otro niño y comparo los datos y cuento la cantidad de conductas problemáticas. Se me perdió el... Bien, entonces yo se lo muestro a los papás. Miren el registro del niño. Bien, entonces miren cuántas veces el niño le pegó a otros niños, tantas veces, Tim. Mire cuántas veces el niño, no sé, empujó a otro niño, mire cuántas veces. Mire y todo el recorrido que hizo el niño. Y uno simplemente va así, uno simplemente coge ¿sí? Y va recorriendo ahí. De repente baja la mirada para mirar que no se salga uno. Chin, 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 chin. Aquí le pegó a un niño, entonces uno sabe que la bolita es pegarle a otro niño, ¿cierto? Gritó a otro niño, entonces yo trazo 2 rayitas y sigo. Aquí le volvió a pegar a otro niño, hago el circulito y así. Y uno está ahí, haciendo como el que no quiere la cosa. Pero cuando uno va y revisa el registro, uno dice, uy, jue madre, o sea, el niño cuántas veces le pegó al otro, tantas veces, ¿cierto? Entonces nosotros aquí diríamos como, ay, miren, entonces el niño aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 veces le pegó a otro niño. ¿Me hago entender? Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta, uno tiene que tener bien claro qué significa cada cosa que uno pone dentro del registro. Y se los aseguro que es muy bueno, porque entre otros los papás dicen, oiga, güey, madre, mire, yo, o sea, yo no me había dado cuenta todo lo que recorre el niño. Por ejemplo, yo cuando trabajaba con mis ratas y hacía este tipo de ejercicios, yo recuerdo que cuando el organismo se quedaba quieto, yo hacía esto. Yo hacía esto. Y eso indicaba, y después sacaba una flechita, ¿cierto? Y decía, ahí duró 3 minutos, quietico. Bien, o al lado, dependiendo si era un registro muy grande, yo le ponía aquí un 3, ¿sí? 3 minuticos ahí duró quietico. Y por aquí anduvo esto y tal, y por aquí volví y se quedó. Y yo con el lápiz empezaba a hacer esto. Y empezaba a contar el tiempo. Aquí estuvo 4 minutos. Y cuando uno compara los dos registros, los papás dicen como, hijo de madre, claro, es que este chino, sí, claro, claro, ustedes tienen toda la razón, claro, es que este pelado es insoportable, claro, es que este pelado, claro, es que... Entonces noten que uno cree que esto no sería un buen insumo, pero en realidad sí lo es. ¿Bien? En realidad sí es un buen insumo en la medida en que nos da datos con respecto a las conductas que hacen los niños, ¿cierto? En una franja de tiempo en particular. Y cuando uno va a ver los registros, casi, casi, mire, a mí me ha tocado registros con niños que yo aprendo y yo lo hago, por ejemplo, no lo hago tan pequeñito, yo realmente no lo hago tan pequeñito, yo trato de hacerlo grande. ¿Por qué? Porque uno muchas veces dice, esta línea va para aquí o va para allá, o esta línea, pucha, esta línea no sé de dónde viene y para dónde va. Bien, entonces
Cuando uno lo hace más grande, uno, claro, uno puede hacer el seguimiento más preciso de la línea. Ya tienen la presentación. Nada, a empezar a utilizar esto. Dense cuenta que es un trabajo que en algún momento puede costar, pero cuando uno, porque claro, es que yo tengo 40 pelados en un grupo, pues yo digo, pucha, pues es que como yo observo 40, no, observen al problemático. Y como nos los mostraba aquí en la, en la presentación, noten que yo puedo observar diferentes sujetos. ¿Bien? Yo puedo observar diferentes sujetos y ponerle aquí, por ejemplo, el apartado de las notas aclaratorias, por ejemplo. ¿Quién es el que siempre inicia la conducta? ¿Y quién es el que lo sigue? ¿Cierto? Entonces aquí yo pongo otro tema para notas aclaratorias. Y yo me doy cuenta que el que arranca siempre es este, el sujeto B. Entonces yo, ya después cojo al B, ¿cierto? Y observo diferentes comportamientos en mi sujeto B. ¿Listo? Y observo diferente control. Claro, les puse una actividad de 20 minuticos y en esos 20 minuticos yo obtuve los datos que terminaron siendo, pues, fundamentales. La próxima clase vamos a revisar lo último de la presentación, claro que ya habíamos hablado de eso, entonces no me voy a extender mucho ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí quedaron bien con la presentación? ¿Ya sí la pudieron descargar? Sí, señor. Sí, señor, profe. Mi gente, no siendo más, espero haya sido de provecho la clase. Ya la voz, entre otras, cuando medio más. Cuídense mucho, que les vaya bonito. La próxima clase vamos a arrancar, ya vamos para ir finalizando, vamos a irnos con peer. ¿Listo? El peer que es para poder hacer inclusión del aula. ¿Listo? Les va a pasar los formatos, les va a pasar la presentación. Eso sí lo hago iniciando porque pues, los formatos los necesitamos para que ustedes conozcan los formatos del peer. ¿Listo? Cuídense mucho, picos y chao. Feliz noche, profe, que estés muy bien. Gracias por todo. Profe, Gracias a gracias. ustedes. Feliz noche. Gracias. Feliz noche Gracias. para ustedes. Cuídense mucho. Chao.